Pues sin duda hoy va a ser una noche bastante particular porque vamos a dividir esto en dos capítulos como solemos ocupar cuando se trata de casos que tienen demasiadas aristas y que marcan al país con mucha profundidad. No es que los otros capítulos, no es que los otros crímenes tengan menor importancia. No vamos a entrar aquí a disputar clases sociales y absolutamente, o si no, estaríamos entrando en el mismo juego de quienes le quitaron la vida a Cecilia. Para nada en absoluto, simplemente tiene tantos puntos que contar, tantos recovecos que explorar y tantos protagonistas en medio de una situación que marcó por segunda vez. Fue como el segundo látigo que le dieron al país azotando con los secuestros, porque el primero había sido el de María Edith, y ya con un grupo mejor alienado, mejor conformado, quizás hasta con la experiencia de lo que había ocurrido con la esposa del ingeniero de Bernardi, la cuestión iba a tomar una trascendencia superior. Solo que no contaban que iba a ser la primera víctima muerta en manos del EPP. Hablo de una víctima propiamente del secuestro, como en muy pocas ocasiones ocurrió. No es que le vayamos a dar puntos, sino que hay que remarcar que el grupo, si bien creía que las cosas iban a salir bien, algo se le fue de la mano. Muchos creen que realmente esta fue una lección que quisieron dejar, un mensaje. Pero es un capítulo negro, bastante oscuro, que sigue azotando al país hasta el día de hoy. Vamos a recordar el asesinato de Cecilia Cubas, su secuestro, todo lo que ocurrió en los meses de secuestro, todo lo que pasó, cómo la encontraron, quiénes son los principales protagonistas. En este primer capítulo de dos que vamos a tener, conozcamos quién era la víctima y los victimarios. Perfiles. Víctima. Nombre: Cecilia Mariana Cubas Gusinki. Edad: 31 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio Laguna Grande, Fernando de la Mora. Profesión: administradora y amazona. A pocos metros de llegar a su domicilio, Cecilia fue interceptada por los secuestradores. 5 meses después apareció su cuerpo. Victimarios. Nombre: Osmar Feliciano Martínez. Edad: 47 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Compañía Walter Isfran, Caaguazú. Profesión: empleado. Ideólogo del secuestro de Cecilia y fundador del EPP. Falleció de un paro cardíaco en el año 2015 en la agrupación especializada. Nombre: Anastasio Mieres Burgos. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: San Pedro del Icuamandiyú. Profesión: empleado. Uno de los condenados a la máxima pena de 35 años de prisión, 10 de ellos de seguridad, fue uno de los principales cabecillas de la banda de secuestradores. Nombre: Manuel Cristaldo Mieres, alias Comandante Vicente. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: San Pedro del Icuamandiyú. Alquiló la vivienda donde se hizo el video del simulacro del secuestro de Cecilia y vivió en la casa donde la tuvieron cautiva. Sigue prófugo. Nombre: Osvaldo Daniel Villalba Ayala. Edad: 36 años. Alias Comandante Javier o Comandante Alexander. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Encarnación, Itapúa. Hermano de Carmen y de Liliana Villalba Ayala y uno de los principales cerebros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Nombre: Magna María Mesa Martínez. Edad: 36 años. Alias Leti. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: San Pedro del Icuamandiyú. Se hacía pasar por enfermera. Se encargaba de cuidar y proveer de alimentación a la víctima. Nombre: Liliana Elizabeth Villalba Ayala. Edad: 38 años. Alias Comandante Anaí. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Encarnación, Itapúa. Hermana de Carmen y de Osvaldo Villalba. Francotiradora del EPP. Hasta hoy día se encuentra prófuga.
Unas 20 personas fueron condenadas por el secuestro y la muerte de Cecilia, aunque los principales sospechosos de ser autores materiales del hecho están prófugos. Varios implicados operan actualmente como miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo que opera en el norte del país. 21 de septiembre del año 2004, Cecilia era una chica que acostumbraba a tener muchas actividades, entre las empresariales, porque estaba en una de las empresas de su papá, el expresidente Raúl Cubas Grau. Él tenía una empresa donde se dedicaba a la fabricación de columnas de cemento para la Ande, y ella trabajaba ahí. 14 de julio se llamaba la empresa, y ella era la administradora, se encargaba de todos los detalles en lo que hace las finanzas de esa empresa. Esa era su actividad en cuanto a cómo se ganaba la vida. Después se la conocía muchísimo por sus actividades deportivas. Ella hacía remo, entre otros varios deportes. Era una mujer muy disciplinada en relación a eso, y mantenía una vida, un estilo de vida en cuanto a alimentación muy estricto, porque se dedicaba a hacer mucho deporte. Claro, era una joven de una familia acomodada, con mucho poder económico, y ni qué decir el poder que dejó de ostentar el padre hace muy poco tiempo, lo que la convirtió en un blanco perfecto para ellos, porque nada más y nada menos que la hija de un expresidente de la República para ser objeto de secuestro. La primera, Edith Bordón, era la esposa del hijo del hombre que había construido Itaipú, de uno de los hombres. Entonces, qué mejor golpe que apuntar a ella. Pero en el paso del tiempo el grupo ya fue adquiriendo mayor fuerza, mayor consistencia, y tenían que buscar un golpe político, un mensaje político. Y esa era la hija de un presidente de la República, en este caso ya ex en esa época. La estudiaron, la siguieron y la interceptaron. Eran las 7 menos cuarto de la noche. Su mamá se había adelantado metros nada más antes de llegar a la casa cuando le cerraron el paso. Se comenzaron a escuchar varios disparos que frenaron la marcha de su vehículo. Ese fue el momento en que secuestraron a Cecilia Cubas. ¿Qué pasó? Era el 21 de septiembre del año 2004. El país vivía uno de los años más difíciles, cargado de ciertas tragedias que tenían muy golpeados al país, y ese día iniciaría otro de los calvarios. El reloj marcaba puntualmente las 18:45, cuando Cecilia Cubas y su madre, Mirta Gusinki, regresaban a su domicilio del barrio Laguna Grande de esa ciudad a bordo de sus respectivos vehículos. En ese interín, cuando faltaba apenas 50 metros para llegar, la señora Mirta decidió adelantarse a la camioneta de Cecilia. Cuando Cecilia alcanzó las calles Coronel Machuca, entre General Garay y General Genes, dos vehículos le cerraron el paso. 9 personas en total viajaban en ambos rodados. De uno de ellos descendieron 2 personas, quienes sin mediar palabras abrieron fuego contra su automóvil. Acá son los rastros bárbaros del secuestro. Camioneta baleada, etc. Logrado el objetivo, uno de ellos la obligó a bajar del vehículo, la subieron a uno de los rodados en que ellos se desplazaban. Gusinki, quien había llegado recién a su domicilio, al escuchar el tiroteo regresó hasta la calle Coronel Machuca, donde observó un vehículo rojo que estaba inmovilizado a su derecha y a unos 50 metros la camioneta de su hija. Al percatarse de que la ventanilla de la puerta delantera del lado derecho del acompañante se encontraba con los vidrios rotos, empezó a gritar desesperadamente y entre llantos: «¡Llamen a la policía! ¡Secuestraron a mi hija!». Vecinos del lugar llegaron rápidamente hasta ella y le informaron de lo que habían sido testigos segundos antes. A Cecilia le habían sacado a la fuerza del interior de su vehículo y se la habían llevado. Ese mismo día se realizó el primer contacto telefónico. Alrededor de 1 hora después, la mucama de la casa, Nilda, atendió la llamada y cedió el tubo del teléfono a Daniela Sosa, amiga de Cecilia, quien llegó hasta el sitio al saber de lo ocurrido. Del otro lado escuchó la voz de un hombre.
Los secuestradores aseguraron a la familia que Cecilia estaba con vida y sin daño alguno. Además, dio órdenes expresas: no prensa, no fiscalía, hagan lo que les digo o les va a costar muy caro. Esa misma noche se comunicaron y fue un periodo de comunicación y de negociación, el cual ellos incumplieron, advirtió el hombre. Así, en los días y meses posteriores, se efectuaron las negociaciones con los secuestradores para liberar a Cecilia. Estas comunicaciones se dieron a través de varios medios de comunicación, como ser vía telefónica, envío de correos electrónicos, esquelas dejadas por los plagiarios en lugares preestablecidos por ellos mismos, entre otros. Ya tenemos la forma en que había ocurrido todo eso y vamos a hacer algunos matices en el programa para no meternos muy de golpe a lo que era el hecho en sí. A Cecilia muchas personas la siguen recordando como una joven muy trabajadora, deportista, muy disciplinada en ese sentido, y no queremos olvidar esa parte de su vida, porque como les decía, se convirtió lastimosamente en la primera víctima en manos de estos secuestradores. Víctima de secuestro, víctima de muerte, para significar el alto nivel de violencia que manejaba el grupo, lo predispuesto que estaban. ¿Quién era Cecilia Cubas? ¿Qué hacía? ¿Qué se dedicaba? ¿Cómo la recuerdan sus familiares? Justamente esto es lo que quedó y aún permanece en la memoria de su familia. El recuerdo de Cecilia. Cecilia Mariana Cubas Musinqui nació en Asunción el 14 de enero de 1973, hija del expresidente de la República, Raúl Cubas Grau, quien gobernó el país entre agosto de 1998 hasta el marzo paraguayo de 1999, y de la empresaria Mirta Musinqui. Amante de la equitación, el deporte era una de sus pasiones más fuertes. Con sus 31 años se dedicaba a la administración de una de las empresas familiares, de donde había salido el día en que la secuestraron. Ceci era una persona que dedicaba mucho tiempo a compartir con algún familiar, algún ser querido, dentro de la oficina, con los compañeros de trabajo. Era una persona humilde, tenía una fundación propia, como decía ella iba los fines de semana a la Chacarita, ayudaba con la gente. Era una persona muy abierta, era una persona divertida, siempre la veías con buena cara, con una sonrisa. Le gustaba mucho hacer equitación de joven. Últimamente estaba con el tema de fitness, tenía una competencia en noviembre, cuando ella la secuestraron el 21 de septiembre. Era una persona que dedicó mucho tiempo de su vida a compartir con el resto. A ella no le gustaba estar sola, siempre estaba en compañía, con amigas, con amigos. Era una persona súper divertida, súper abierta. Era alguien con quien vos compartías y no podías dejar de reírte. Realmente era una persona que irradiaba felicidad y alegría, Cecilia. ¿Qué sentiste al estar ahí? Más que nada impotencia. Impotencia de gente que está acostumbrada a sacar dinero ajeno, sacar vida ajena, sacar esperanza ajena, fundir familias, crear un caos social a cambio de vivir ellos tranquilos y no trabajar. Y que hasta hoy nadie de los derechos humanos, que yo sepa y estoy casi segura, ha visitado a nuestra familia ni nos ha preguntado cómo nos sentimos, qué traumas pudimos haber tenido, qué traumas pudieron haber tenido nuestros hijos. Y ahora volvemos a ocuparnos nuevamente de aquellos que la tomaron a Cecilia. Estaba tan bien coordinado todo que sabían inclusive cómo cerrar el paso al frente, atrás, qué tipo de armas iban a utilizar para disparar a los neumáticos y qué tipo de armas iban a utilizar para disparar al motor de la camioneta de Cecilia. Esto con la finalidad de detener por completo la marcha y que ella no tenga oportunidad siquiera de encender el motor o tan solo moverse atrás, adelante. Le pusieron un tope, un cepo a ella.
Y esto, pero sin duda alguna, tuvo y demandó un estudio minucioso de sus víctimas. Pero ¿cómo llega este grupo, que en su momento era el brazo armado de Patria Libre, a radicalizarse? ¿Cómo llegan a tener este entrenamiento para mantener en cautiverio a una persona? ¿Cómo llegan ellos a realizar esa práctica de secuestro para no solo mantener en cautiverio, sino que también demandar dinero a cambio? Se estaba estableciendo una nueva forma de operar, una nueva forma de delinquir, y no eran delincuentes comunes, aunque en ese tiempo así los querían llamar. Estos eran los secuestradores, el brazo armado de Patria Libre. Los secuestradores. La banda criminal que perpetró el secuestro de la joven Cecilia estaba bien estructurada. Ellos ya habían ganado experiencia con el plagio de María Edith Bordón de Bernardi en noviembre del 2001. Además, tenían a su cargo asaltos a bancos y otros secuestros express a modo de método de recaudar dinero para la organización. Bueno, ya no era un pequeño grupo, ya era un grupo que tenía contactos con la FARC, que se había demostrado que estaban organizados, ya era un grupo armado, ya era un grupo que generó caos, que generó robos de bancos, asaltos, ya tenía aliados en Brasil, ya tenía aliados en Bolivia, ya tenía asesores en Colombia, tenía también parte en Argentina, ya no era un pequeño grupo. Algunos de sus miembros formaban parte de la corriente Patria Libre, luego Partido Patria Libre, antecesor directo del actualmente autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. En fecha 16 de julio del 2003, se allanó un domicilio ubicado en la localidad de Sanguinacué, departamento de San Pedro, donde fue detenida Carmen Villalba y se fugó Alcides Oviedo. Allí, además de un gran arsenal de armas de guerra, hallaron insumos para la creación de explosivos, equipos de comunicación, vehículos y una computadora. En esta última encontraron relevantes informaciones, entre ellas un documento denominado Plan León, donde había un análisis de datos de la situación patrimonial y vínculos importantes relacionados a personas con alto nivel económico en Paraguay. Más tarde se sabría que estaban dirigidas a posibles objetivos para la realización de futuros secuestros. En la lista de personas aparecía la familia de Raúl Cubas, expresidente de la República, padre de Cecilia Cubas, como también figuraba la familia del ingeniero Enzo de Bernardi, cuya nuera, María Edith Bordón de Bernardi, había sido secuestrada un año antes de encontrarse el documento. Ese documento se encuentra y también se encuentran otros documentos en donde también había planes de secuestro para otros empresarios, también para gente del Ministerio Público, también para un alto empresario de un medio de prensa. Totalmente tenían todo el estudio, y con el trabajo que se va haciendo ellos siempre ven cuál es más vulnerable. Algunos ya cuando salió eso tomaban sus medidas de seguridad. Otro archivo hallado en el computador fue el denominado Fuerza Propia, que contenía los métodos y procedimientos del comando operativo encargado de cumplir con el objetivo, es decir, realizar los secuestros. Mediante ciertos códigos para hacer alusión a los pasos que debían seguir, estaba descrita la misión y función que cada grupo debía cumplir dentro de la estructura organizativa. También estaban determinados los medios de movilidad con la asignación de 2 personas de nombre Vicente, Manuel Cristaldo Mieres, y Anaí, Liliana Villalba. Claudio, Carlos Ramón Espínola y Marcos Severiano Martínez se encargaron de conseguir los vehículos para la movilidad y acordar las casas que servirían de seguridad para el grupo operativo. También tenían un equipo de investigación o acopio de informaciones vinculadas a la rutina de las eventuales víctimas de secuestro, reconocimiento y observación de los lugares, vías de comunicación. Todos los datos eran plasmados en fotografías o grabaciones de video. Incluso tenían un tiempo máximo para presentar el relevamiento en base a un calendario de actividades preestablecidas. Había 3 grupos. El primero se hallaba compuesto por Cristaldo Mieres, un tal Cristian,
el comandante Javier, Osvaldo Villalba y Saúl Manuel Portillo. El segundo grupo al mando de Juan Aldo Mesa, hermano de Magna Mesa, y Severiano Martínez. Y el tercer grupo a cargo de José y Pedro Chamorro. También formaban parte de la agrupación Richard Aldo Ariel Ábalos Benítez, Junior Gabriel Zárate, actualmente se hace llamar Simón, Mónica Vidalina Cardoso, actualmente se hace llamar Analía, y Ramón Óscar Luis Benítez. Y lo que se hizo de aquel tiempo a hoy es por lo menos tratar de generar un cierto tipo de control donde ellos siguen generando amenaza, caos y siguen generando mucha problemática nacional, pero ya fuera por lo menos de Asunción y Central, más bien en su zona donde ellos de una u otra forma se sienten cómodos, protegidos y donde tienen aliados de mucha otra gente que no son parte activa del grupo, pero sí son parte logística y de apoyo a ese grupo. Ya le escuchaban a Tiki Cubas decir que hasta hoy día ellos siguen causando zozobra. Claro, ¿quién hubiese dicho que esto iba a ser así en aquel entonces, cuando secuestraron a Cecilia en aquella primavera del 2004? Pero hay más de todo esto, hay muchísimo más, inclusive con aquellos protagonistas de aquel momento que van a estar aquí explicando cómo hicieron el trabajo, cómo llevaron a cabo la investigación. Esta noche la primera parte del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas aquí en Escena del Crimen. Corte y volvemos enseguida. Hoy estamos recordando el asesinato de Cecilia Cubas, el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. Ustedes seguramente muchísimas veces escucharon detalles de lo que esto fue, y más aún resonó y bastante en estos últimos días después de esto presentado, de esta demanda presentada por Juan Arrón y Anuncio Martí, quienes se creen son los fundadores de esta modalidad de violencia, de esta modalidad de, intento al menos en aquel entonces de financiar un partido político que era Patria Libre. A ellos dos se los indica, bajo un contexto de una demanda de tortura. Fue que escucharon muchísimas veces no solo el caso de Cecilia, sino que también de María Edith. Y hoy estamos concentrados en cómo secuestraron a Cecilia, cómo la llevaron. Era primavera del año 2004 y no mucho se sabía de este grupo. De hecho, como les había dicho, siempre se pensó en aquel momento de que se hablaba de un grupo de ladrones comunes, de delincuentes comunes. Ya había una asociación con lo que ocurrió en Choré, con el intento al asalto al Banco Nacional de Fomento. Ya se tenía una cierta conexión con el secuestro de María Edith, pero se lo seguía subestimando. No se sabía que estaban en una etapa incipiente de ir evolucionando. Y fue así que este secuestro de Cecilia marcó sí o sí, aunque no muchos quieran admitirlo, el antes y el después de este grupo. Aquí pareciera que a muchos se le quitó el velo. El poder de fuego, la forma en que la raptaron y la manera en que la tuvieron secuestrada, los contactos que después se fueron develando. Eso comenzó a darle una connotación diferente a este grupo de criminales. Solo aquel día en que tomaron a Cecilia, dispararon 25 proyectiles para detener su vehículo. Hicieron una práctica de secuestro que quedó grabada y muchísimas cosas más para que el hecho de solo sacarla de ese vehículo sea todo un éxito. Este fue el plagio. El plagio. 21 de septiembre 2004, 18:45 horas. Al mando de su camioneta Nissan Patrol, Cecilia Cubas, desde la calle General Garay, tomó Coronel Machuca. A poco más de media cuadra de su domicilio, un automóvil marca Volkswagen tipo Santana, azul, de 4 puertas, le cerró el paso. Al mismo tiempo, otro de la marca Ford, tipo Escort, color rojo, con chapa AAL 041, le obstaculizó la parte trasera y chocó contra ella, evitando así que retroceda para huir. Enseguida 2 personas descendieron y abrieron fuego a mansalva contra la camioneta.
todos los impactos en la parte baja del mismo, a fin de frenar cualquier movimiento que pudiera realizar. Antes de llegar a su casa, por aproximadamente 6 a 7 hombres, ¿verdad?, que violentamente primero disparan contra el vehículo de Cecilia, y también en lugares exactamente se puede notar en la camioneta de Cecilia, ¿verdad?, que los disparos eran para forzar que el vehículo se detenga. Efectivos policiales encontraron 19 perforaciones de proyectiles en el vehículo. 15 de ellas fueron producidas por balas calibre 9 milímetros y 4 corresponden a las características del fusil de asalto M16. En total se levantaron 26 vainas servidas en el lugar. Casi la totalidad de los disparos fueron realizados hacia las cubiertas, mientras que las balas M16 fueron dirigidas directamente al motor. Uno de los hombres, con un martillo pesado de metal, rompió la ventana del acompañante para así abrir la puerta e inmovilizar a Cecilia. La subieron al interior del automóvil Santana y se alejaron a gran velocidad. Porque Cecilia es una persona que luchó muchísimo para no ir al cautiverio. En el lugar dejaron abandonada la camioneta de la víctima y el chocado Ford Escort. Luego de unas horas, el vehículo con el cual llevaron a Cecilia fue abandonado en la calle Blas Garay, a pocos metros de la Ruta Nacional número 2, en el kilómetro 8. Los secuestradores la alzaron a una camioneta Ford Ranger color blanco y la condujeron hasta una vivienda en la calle Las Palmas 342, barrio Mbocayatú de Ñemby. Adelantándonos un poco a los hechos y a los simples efectos de lo que es la cuestión técnica y de siempre preservar lo que es el espíritu de este programa, vamos a hablar un poco de la forma en que asesinaron a Cecilia. Expertos forenses concluyeron que probablemente ella fue enterrada viva por un lado y por el otro lado habían utilizado elementos también para retardar la descomposición del cuerpo. Pero, ¿qué heridas tuvo Cecilia? ¿Y qué mitos también se derriban con este informe? Porque mucho se dijo, usted sabe a qué me refiero, mucho se dijo de ese tiempo de cautiverio, de esos 5 meses, de qué le hicieron exactamente a Cecilia. Pero con los informes oficiales, que al final de cuentas es lo que sirve a la hora de enfrentar un proceso y llevar a las personas responsables a una condena, es lo que vale la pena mencionar y vale la pena recordar. Heridas que hablan nos grafica justamente cómo mataron a Cecilia. Heridas que hablan. En una cripta, bajo tierra y al final de un túnel, yacían sin vida los restos de Cecilia Cubas Musinchi. El informe forense confirmó que la mujer falleció a causa de una asfixia mecánica provocada por la cinta de embalaje con la que le taparon boca, nariz y parte del rostro en el momento de enterrarla viva. Cecilia realmente sufre muchísimo porque la forma que a ella lo matan es realmente aterrador. Ella es enterrada viva, le dan tabletas de Isonilam que hemos encontrado en el lugar del hecho y con eso terminan con la vida de ella. Los profesionales forenses explicaron que Cecilia probablemente fue enterrada viva, aparentemente bajo efectos de algún tipo de sedante, pues hubiera sido difícil bajarla conscientemente hasta el fondo del túnel sin que oponga resistencia. La suposición nació considerando que en el sitio no había rastros de lucha, como tampoco el cuerpo de la víctima presentaba marcas de golpes o signo alguno de violencia. Pese al avanzado estado de descomposición del cadáver, el mismo no presentaba indicio de fauna ni flora cadavérica y según los médicos, esto se debió a que la tumba donde fue guardada no tenía circulación de aire, es decir, oxígeno, hecho que a su vez apuró su muerte. La primera identificación del cuerpo se dio por parte de los familiares gracias a un tatuaje que Cecilia tenía en la parte baja lumbar, un tribal tipo mariposa. Luego, por la prótesis dental verificada por el odontólogo forense Juan Carlos Zárate y por último por el número de serie que tienen las prótesis mamarias
documentada con los datos de la persona que le realizó el implante a Cecilia el 6 de enero del 2003. ¿Cuándo murió? La data de muerte se estimó entre el 21 y 24 de diciembre del 2004, fecha que coincide con el cese de las comunicaciones de los secuestradores. Antes de Navidad dejaron de comunicarse. Según todas las informaciones y según se dedujo de la investigación y el juicio, a ella la mataron en la noche del 24 de diciembre, amaneciendo el 25. A ella la mataron el 24 de diciembre, esa noche de Navidad. Doctor Pablo Lemir es forense reconocido, director de Medicina Legal en el Ministerio Público, y estuvo también trabajando muy de cerca referente a el reconocimiento y todo el trabajo que demandó el cuerpo, el trabajo en sí en el cuerpo de Cecilia Cubas. Doctor, ¿qué recordás de aquella época? Bueno, el resumen está espectacularmente bien hecho, lo que escuché hasta ahora. Es así, fue un cadáver que ya no había forma de reconocer como tradicionalmente se conoce. Reconocer viene de volver a conocer, es decir, mirar el rostro y volver a conocerlo, ¿verdad? En este caso ya no teníamos rostro por el estado de descomposición, toda la parte de la cara del rostro estaba esqueletizado. Lo que quedaba en el lugar del hallazgo, en esa habitación, literalmente que estaba al final del túnel, donde estaba enterrada Cecilia, era la parte del rostro que estaba cubierta por la cinta de embalar de tipo cinta Racing. Era una cinta, esas grises. Sí, medio plateada al parecer. Plateada. Que en el momento de desprenderse, incluso quedó en alguna parte, aparentemente tenía como un papel, otra vez cubriendo el rostro, y queda adherido por ello pestaña, ¿verdad? Que es lo único que quedó, digamos, de lo que era el rostro, ¿verdad? Entonces no había manera de reconocerle por ese mecanismo. Entonces se procede a lo que es la individualización. La individualización implica utilizar todos los recursos de antropología, odontología forense, como se ha mencionado. Y en el caso de ella también se vio facilitado por el hecho de que tenía prótesis mamarias, y las prótesis mamarias tienen números seriales únicos, y eso estaba en la historia clínica del hospital donde fue operada y donde fue implantado eso. Con eso, digamos, se hacía un cotejo y, cotejo, y el match que nos hace llegar a la identidad. Aparte de las prótesis mamarias, ¿se utilizó otro tipo de antropología forense? Sí, se utilizó la prótesis mamaria, el tatuaje, que era un tatuaje bastante característico. Normalmente los tatuajes son referenciales, pero no dan identidad, ¿verdad? Claro. En este caso, ella misma había diseñado, hizo el dibujo de ese tatuaje, y eso fue reconocido por los familiares. ¿Por qué? Porque el tipo de descomposición cadavérica que sufre el cuerpo de Cecilia era un tipo de descomposición mixta. Inicialmente, si vos te haces memoria, Oscar, se hablaba de que a ella le habían echado cal. Sí, se había mencionado que supuestamente eso para acelerar la descomposición y que no tenga dolor. Pero en este cuerpo. caso no fue eso. Lo que tenía era partes del cuerpo estaban de color blanquecino. ¿Por qué? Y eso, cuando se captan las fotos y eso se llega a filtrar un tanto en la prensa, empezaron a gente a decir, bueno, se le echó cal, por eso está blanco. Lo que ocurrió es que tuvo un tipo de putrefacción llamado adiposira en algunas partes del cuerpo. ¿Qué significa adiposira? Que la grasa, el adipo, la parte adiposa, la grasa del cuerpo se convierte en cera. Por el tipo de suelo que había en ese lugar, ¿verdad? Las características del lugar de enterramiento. Y la adiposira, ¿qué es lo que hace? Conserva las características externas del cuerpo, le convierte como en un muñeco de cera. Y eso permitió que se conserve, por ejemplo, el tatuaje, que es lo que ayudó también a identificarla a ella. Entonces tenemos tatuaje, las características dentales, que realmente el doctor Zárate hizo el procedimiento de la autopsia oral, ¿verdad? De la boca, y determinó también que las características dentales eran las suyas,
Y sumado a la prótesis mamaria, entonces tenemos elementos suficientes para tener identidad. ¿Ella estaba muerta cuando hicieron No. todo ese proceso de momificación o no? No. A ver, en el caso de Cecilia es paradigmático por muchas razones para la medicina legal. La autopsia de Cecilia se cierra 2 años y medio después del hallazgo. ¿Por 2 qué? años y medio después. Sí, porque tiempo. incluso después nos vamos al primer juicio, por así decirlo, donde se le procesa el primer grupo de gente que fue agarrada, sin haber cerrado totalmente el caso. Teníamos una duda que era el cómo termina falleciendo. Sabíamos que murió por asfixia, por sofocación, ¿sí? Por el hecho de tener los orificios de la boca y la nariz cerrados por la cinta. Pero lo que no nos quedaba claro es si esa asfixia por sofocación la toma ocurre ya en la superficie, es decir, antes de que entre el cuerpo al túnel, o enterrada. Esa es la parte que no habíamos cerrado. ¿Cómo cerramos eso? Porque en el momento del levantamiento de cadáver levantamos pelos del cuero cabelludo. Pero cuando ocurre lo de Cecilia no había la tecnología para investigar la toxicología forense del pelo. 2 años y medio después, esa tecnología se instala en Paraguay y se valida. Y se hacen los análisis toxicológicos del pelo y con eso podemos demostrar que a ella la mantenían dopada. ¿Con qué, doctor? ¿Se sabe? Sí, el nombre comercial es Disomnilan. Es el Somnil que utilizan habitualmente las que Es se muy le da a llamar conocido. somnilera. Sí, muy conocido. Sí. Y con eso le tenían dopada durante todo el tiempo del cautiverio y también en el momento de la muerte. Entonces ahí llegamos a cerrar el caso y determinar que ella fallece, se la entierra viva, pero sedada, dopada. Es decir, duerme en la superficie con el producto farmacéutico, luego la entierran viva y llega a la muerte sin llegar a despertarse. Entonces, ¿quiere decir que ella no puso resistencia al momento de Claro, hacer- por eso esa es la parte que ahí se cierra y se explica por qué no hay resistencia, no hay lucha en el lugar del enterramiento No hay y heridas por qué defensivas. no hay fauna y flora cadavérica. Porque ¿qué es lo que ocurre? La fauna cadavérica son los gusanos, que se le conoce comúnmente, que son producto de las moscas. Sí. Las moscas, inmediatamente de producida la muerte, llegan al cuerpo. Incluso antes de que nosotros percibamos de que existe una persona muerta. El olor de ellos es mucho más sensible. Y ya depositan huevitos. Entonces lo lógico es que si ella moría en la superficie, por más de que hubiesen transcurrido algunos minutos entre la muerte y el proceso de meterle dentro del túnel, etcétera, etcétera, Sí. que es una cuestión dificultosa. Fue sumamente dificultosa la labor en el túnel, ¿verdad? Entonces se iba a producir ese transcurrir de minutos. Tenía que haber necesariamente fauna cadavérica en el cuerpo. Pero no había ni fauna ni flora cadavérica. Quiere decir que ella murió viva ahí debajo. Claro, esa es la explicación. Pero entonces, si ella murió viva, ¿cómo es que no estaba atada en el lugar del enterramiento? Porque no había ninguna atadura. ¿Y cómo es que no hubo tratar ni de, batalla. o tratar por lo menos de sacarse la cinta? Porque estaba sedada. Y era porque estaba sedada. Terrible, doctor. Terrible. En tu Absolutamente experiencia, muy pocas personas encontraste con una muerte tan violenta como esa, ¿verdad? No digo porque muchas veces marcamos la violencia como una brutalidad, saña, etcétera, pero de esa forma. Realmente fue un caso muy doloroso y muy paradigmático en muchos sentidos. Como te digo, eran las primeras experiencias de secuestro junto con María Edith para Paraguay y fue la primera experiencia de muerte en secuestro que tuvimos como medicina legal en Paraguay. Doctor, vos analizaste muchos cadáveres a lo largo de tu experiencia y la forma en que la dejaron a Cecilia, ¿para vos es un mensaje? ¿Tiene un mensaje? Sí, a ver. Hay varios mensajes implícitos en el hallazgo y en el lugar del hecho. El primer mensaje que nos deja ese túnel y el sitio de enterramiento es que antes de secuestrarle ya estaba determinada la muerte. Ya se decidió.
por lo menos se tenía dentro de las variables posibles. ¿Por qué? Porque la labor para hacer ese túnel, llegar a hacer posteriormente, porque al final del túnel hay una verdadera habitación donde se podía estar parado, bajo tierra. Entonces, para hacer toda esa labor, y un detalle, no había un solo poste, una sola viga, una sola gota de cemento dentro de esa tierra. Eso estaba labrado en tierra, sin piedra, sin nada que sostengan ese techo de esa habitación. Esa labor de ingeniería que implica eso. Implica, además de un conocimiento profundo y acabado de cómo hacer túneles, cosa que era poco conocida en Paraguay, para hacer ese tipo de túnel en ese momento. Y el tiempo de labor que implica eso no se condice con el tiempo del secuestro. Eso significa que ese túnel y esa habitación se tuvo que haber hecho antes. Quiere decir que ya sabían que probablemente, o tomaron la decisión mucho antes de que Cecilia... O que por lo menos iba a ser una de las posibilidades de manejo. O si no, ¿para qué iban a hacer el túnel? O si no, ¿para qué tanto trabajo? Gracias, doctor, por tu tiempo. Y evidentemente que todo esto tiene también una significativa... un significativo punto que hacer en cuanto a la investigación. Fíjense ustedes que la escena tuvo muchas cuestiones bastante complejas, ¿no? Desde la forma en que se había hecho la casa, el túnel, se había preparado la casa, también estaba hecho la escena del crimen. Para muchos investigadores la cuestión estaba contaminada, la escena había sido de alguna u otra forma alterada. Algunos opinan que, y me refiero al criminalista que ya va a estar con nosotros, el oficial inspector Patricio Sosa, que esa escena de alguna u otra manera fue tocada, fue vulnerada y que pudo colaborar tal vez a la falta de una exactitud como hubiesen querido los investigadores, porque todo ello evidentemente conlleva, al final de cuentas, a tener un perfil, no solo de quienes cometieron el crimen, sino la forma en que lo habían hecho. Porque esto para la policía, para los investigadores, para la fiscalía, era algo nuevo. Oficial inspector Patricio Sosa, ¿por qué crees que fue vulnerada la escena del crimen? Antes que nada, buenas tardes. Aclaro una cosa, soy suboficial principal. Suboficial. Principal. Perdón, sí. ¿Por qué crees, suboficial, de que se tocó la escena ahí en la Casa del Horror? Me refiero a todo ese lugar. O sea que no estamos hablando de que se haya tocado, sino que más bien la escena tiene su protocolo de procedimiento, tiene su proceso, se tiene que respetar ciertas pautas para el buen desarrollo en la escena del crimen. Yo soy criminalista, siempre recomendamos que la escena se debe respetar, la escena se debe garantizar, la escena se debe tratar con mucho cuidado para relacionar todos los indicios con el hecho principal, porque los indicios nosotros consideramos fundamental para encaminar un procedimiento. Claro. Ahora, su oficial, perdón que lo interrumpa, ¿verdad? Pero para hacer una rectificación mía, en realidad no era la Casa del Horror, era el lugar donde tomaron a Cecilia. Ese es el lugar que tocaron y no pudiste recabar todo lo que vos querías, al menos en detalles, ¿verdad? Se hizo todo el procedimiento. El problema principal fue que en el momento que nosotros como criminalistas tenemos que hacer un procedimiento respetando siempre la metodología, cuál es la protección sobre todo. Si tenemos una escena bien protegida, se garantiza un buen desarrollo laboral como criminalista, como técnico, porque para nosotros el testigo mudo que nosotros como investigadores hacemos hablar justamente son los indicios. Claro. Los indicios, y si no tenemos indicios, estamos entorpeciendo un procedimiento. Tus indicios son lo que está en la escena. Lo que está en la escena. En este caso era la camioneta de Cecilia y todo lo que pudiera haber adentro, ¿verdad? Sí, la camioneta, las características, la vainilla servidas, los orificios de entrada que presentaba el vehículo, los curiosos, muchas personas inclusive. ¿Qué pasó con la camioneta, suboficial? Y la camioneta sí estaba en el lugar,
pero la tocaron. De hecho, si tenemos algún archivo, ¿verdad? Sí, vamos a ver justamente, esa es la camioneta de Cecilia la que estamos viendo en la máquina. Sí, y ahí se está observando justamente la cantidad de personas dentro, en donde en realidad debería de encabezar, en este caso, el fiscal que encabeza el procedimiento, es la encargada de fiscalizar el procedimiento, y nosotros como criminalistas somos auxiliar de la justicia, claro, técnico, con conocimiento adecuado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entorpeció esto suboficial a la hora de recabar, de recoger indicios como estabas mencionando? ¿Encontraste más de lo que correspondía? ¿Encontraste la muestra de gente que quizás entró ahí, que no tenía que haber entrado? ¿Qué pasó? La característica, o sea que no cambia la característica, el hecho principal no varía, pero sí obstaculiza un buen procedimiento, un buen seguimiento, como para agarrar y empezar a hacer el seguimiento. Sabemos que este procedimiento es muy complejo, claro, el caso en sí es muy delicado, y siempre recomendamos que la escena se proteja. Había personas que no tenían nada que ver en el lugar, pero actuaba como curioso, más bien como curioso y no como investigador. No se acordonó la escena tampoco. Se acordonó, pero no es lo suficiente. En este caso, criminalísticamente hablando, la escena se debe proteger por como mínimo un 30 metros antes y después. O sea que como se trata de una vía pública, se hubiese cortado en ambos lados. Ahora, yo entiendo el dolor de la familia y me van a disculpar por lo que voy a decir, ¿verdad? Pero cuando usted llegó, encontraron una especie de circo ahí. Había demasiada gente que estaba contaminando la escena, como estábamos viendo, todo el mundo tocando el vehículo, entrando al vehículo. Así es muy difícil de trabajar y muchos piensan que también en la época la disciplina de la criminalística no estaba tan avanzada como para tomar indicios, pero yo veo que por lo menos los disparos estaban enumerados, había hechos ahí que se podían haber quizás preservado en su totalidad para establecer responsabilidades, ¿verdad? Claro, por eso dije, había muchas personas que no tenían nada que hacer, en buen sentido de la palabra, si bien es cierto, estaba tratando de colaborar, pero es un hecho criminal, tenemos orificio de entrada, tenemos proyectil, tenemos vainas. Se protegió la escena, pero no lo suficiente. Y como dijiste, criminalística está avanzando en su momento, sí, estamos hablando del periodo 2004. Estamos mejorando, estamos trabajando y seguimos teniendo algunos inconvenientes, por supuesto, pero el problema principal, yo particularmente como criminalista siempre recomiendo que la escena sea protegida. Claro. Que sea protegida sin importar quién sea la víctima, y sin demeritar el hecho, porque cada hecho acontece o cada hecho merece un tratamiento, merece un seguimiento, merece un buen trabajo como para investigar, como para aclarar. Una última y corta, suboficial. ¿Llegaron por lo menos a identificar a alguien levantando de ahí indicios pese a lo contaminado que estaba? ¿Se pudo hacer algo con lo que estaba ahí o no? Y en ese caso fue muy difícil en el sentido de que había muchísimas personas, muy poco, autoridades, familiares, gente de la fiscalía. ¿Y fue más representativa la presencia de ustedes entonces? Sí, al final nuestro trabajo teníamos que estar recogiendo indicios detrás de curioso, claro, o en donde tenía que ser al revés. Patricio Sosa, suboficial inspector, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Bueno, vamos a la última pausa de escena del crimen y enseguida volvemos. Cecilia Cuba fue secuestrada en la primavera del 2004 por el brazo armado del partido Patria Libre. La tomaron poco antes de llegar a su casa y su cuerpo fue encontrado en el 2005 en la cripta de la Casa del Horror en la ciudad de Ñemby. Pero hay que tener presente que representaba también Cecilia. Era la hija de un expresidente de la República del Paraguay. Ellos le tenían desorientada a Cecilia porque la pieza donde tenía estaba todo con hules negros, totalmente
para que ella no se ubique qué día, fecha, ni si es día o noche. Ella pasó muy mal por las fotografías que enviaban, ¿verdad? Muy deteriorada estaba. La Navidad del 2004 fue totalmente normal. Ellos pusieron su arbolito de Navidad, sus lucecitas. Contó la tía de Mieres que vivía a unas cuantas casas que ella le trajo sopa, todo, pero no le dejó entrar. Le agradeció y le dijo que hasta ahí nomás. Podés hablar con Zavala, con María Edith, con las personas que son liberadas y se animan a hablar y te van a decir que las torturas psicológicas que viven en el secuestrado son imborrables en sus vidas, ¿verdad? Ellos volvieron para contar su historia, pero Cecilia no, ¿verdad? Ella pasó momentos muy difíciles. Pero hay unas cosas bien puntuales que quedan, ¿verdad? Y una de ellas es que no teníamos ni la más mínima idea de lo que nos esperaba en ese día, ni siquiera fue un servicio solicitado a bomberos, no era por ejemplo como la caída en un pozo o un derrumbe que uno sabe lo que va a buscar. Y ellos lo que hablaban era que estaban muy cerca ya de los secuestradores, los delincuentes, como quieran llamarlo. Como no teníamos nada que hacer, ya que estamos ahí, teníamos que dar un equipo, empezamos a trabajar con colegas de bomberos de la policía, excavando un poco más porque haciendo como fue el trabajo, era un ducto vertical de más o menos 2 metros, luego quizás 5 o 6 metros en la horizontal y luego una pequeña caverna que le llamo yo así, en el cual finalmente encontramos el cuerpo, ¿verdad? Y realmente eso fue impactante para nosotros porque nunca pensamos en eso, no buscábamos un cuerpo, fue casual nuestra presencia allí y nuestra ayuda fue casual y después salir y ver, porque cuando salíamos, las tantas veces que salíamos, veo a la señora, la madre de la señora Cecilia, su madre.